Bienvenidos a la Bitácora, donde la ciencia es para todos. Nuestro tema de hoy va a ser estequiometría. Y primero pues tenemos que definir qué es la estequiometría. Pues la estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos que intervienen en una reacción. Por ejemplo, en una reacción donde vamos a tener una sustancia A que va a reaccionar con una sustancia B para obtener nuestro producto AB, la estequiometría nos va a decir cuánto de A, cuánto de B vamos a ocupar para obtener cierta cantidad de nuestro producto AB. Esto es útil para calcular lo que sería el reactivo limitante, que ya veremos más adelante, para más que nada no desperdiciar, saber cuál se va a agotar primero, cuál va a ser el rendimiento de la reacción. Aplicando esto en una reacción real, pues sería, si queremos estudiar, por ejemplo, vamos a hacer reaccionar hidróxido de sodio con ácido clorhídrico para obtener cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa y agua. Pues la estequiometría nos va a decir, si tú quieres obtener X cantidad de sal, pues cuánto vas a ocupar de cloruro de sodio, cuánto vas a ocupar de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico. Sí, esto en la industria es muy importante para no tener pérdidas, para no invertir de más. Entonces esa es la importancia de la estequiometría. Bueno, una de las tantas cosas importantes que podemos decir de la estequiometría. Pero antes de llegar a esos conceptos de reactivo limitante, de moles, necesitamos recordar algunos conceptos. Primero necesitamos repasar qué es la masa. Vamos a acordarnos, la masa es la cantidad de materia que forma un objeto. Y eso nos va a llevar a un segundo concepto que sería el de masa atómica. Y masa atómica es la masa que forma un átomo, es decir, la cantidad de materia que forma un átomo expresado en una unidad especial, que son las UMAs. Y UMA quiere decir unidad de masa atómica. Y bueno, vamos a definir qué es una UMA. Para que nos quede más claro, vamos a recordar, por ejemplo, la definición de un gramo. Sabemos que un gramo lo podemos definir como la milésima parte de un kilogramo, ¿sí? Podemos decir con certeza que un gramo es la milésima parte de un kilogramo. Pues algo similar es con las UMAs. Una UMA es el equivalente a un doceavo de la masa que forma a un átomo de carbono 12. Nos quedó medio apretado, decimos una UMA es un doceavo de la masa que compone un átomo de carbono 12. Ahora, ¿qué quiere decir esto de una doceava parte de un átomo de carbono 12? El carbono 12 es el isótopo más abundante del elemento carbono, al menos es lo que conocemos. Acuérdense, un isótopo, vamos a hablar de isótopos cuando son átomos que tienen el mismo número de electrones, es decir, pueden formar la misma cantidad de enlaces, pero tienen diferente masa atómica. ¿Por qué? Porque en su núcleo va a haber diferente número de neutrones. Acuérdense, el neutrón es la parte más pesada del núcleo. Entonces, aquí tenemos al carbono 12, tiene 6 protones, 6 neutrones. El carbono 13 tiene un exceso de neutrones, por eso es carbono 13, tiene un neutrón de más. Y el 14 igual, tiene un exceso de neutrones. La diferencia, o lo que cabe aquí resaltar, es que el carbono 14 es radiactivo y es inestable. Seguro han escuchado que se utiliza para determinar la antigüedad de las cosas. Pues sí, sí se utiliza. Pero, ya vamos a ver más adelante, no se va a considerar en un concepto que es masa atómica promedio. No se va a considerar porque al ser inestable y radiactivo, pues sus núcleos se van a estar desintegrando todo el tiempo. Regresamos al carbono 12.
El carbono 12, si tú tomas, no sé, aquí en la Tierra un puño de átomos de carbono, pues vas a ver que cerca del 100% de esos carbonos serían de carbono 12, es decir, este tipo de átomo. Y en la minoría, la menor parte sería de carbono 13. Entonces, al ser el más abundante y a ser tan importante como sabemos que es el carbono, se toma como referencia el carbono 12 para definir qué es una UMA. Es decir, una UMA sería la 12ª parte de la masa que forma nuestro átomo de carbono 12. De ahí se parte para determinar la masa atómica de todos los demás elementos. ¿Cómo se hace eso? Vamos a checarlo. Por ejemplo, se sabe que un átomo de hidrógeno, el elemento más abundante del universo, un átomo de este elemento posee solo el 8.4% de la masa que tiene un átomo de carbono 12, es decir, es mucho más pequeño. Tiene sentido porque sabemos que el hidrógeno pues es un protón y un electrón nada más, es el átomo más pequeño de la tabla. Y tiene, les repito, a comparación del carbono 12, solamente tiene el 8.4% de su masa. Entonces, con esa información podemos calcular la masa atómica del hidrógeno. Vamos a ver cómo. Entonces, ya sabemos que la referencia para las sumas es el carbono 12. Un átomo de carbono 12 va a tener un peso, pues, de 12 UMAS. Y ahí sabemos que el átomo de hidrógeno solo va a tener el 8.4% de esas 12 UMAS. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo más sencillo de hacer para calcular cuánto es el 8.4% de 12, podemos hacer una regla de 3. ¿Cómo nos quedaría esta regla de 3? Pues sabemos que las 12 UMAS que representan el peso de un átomo de carbono 12 UMAS, serían el 100%. Es contra lo que estamos comparando en nuestra referencia. Y queremos calcular entonces la masa atómica del hidrógeno, que sabemos que es solamente el 8.4% de esas 12 UMAS. Entonces es el 8.4%. Ahí está, por ciento. Recuerden, regla de 3, primero vamos a multiplicar y luego aquí ya dividir. Nos quedaría 8.4 por 12 entre 100. Vamos a obtener que el hidrógeno entonces tendría una masa atómica de 1.008 UMAS. Y eso lo podemos verificar en nuestra tabla periódica. Sacan su tabla, buscan el hidrógeno y van a ver que en efecto nos va a decir que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1.008. Y pues así como hicimos con el hidrógeno, se puede hacer con todos los elementos. De esa misma forma podemos llegar al cálculo de que, por ejemplo, el oxígeno tiene una masa atómica de 16 UMAS. 16 UMAS. ¿Sí? Igual con cualquier regla de 3 es un porcentaje. A comparación, recuerden, del carbono 12, pues el oxígeno es más grande. Tiene un peso de 16 UMAS, es un átomo más grande, tiene más masa. Ahora subiendo el nivel de complejidad 2 rayitas, pues ya vimos el hidrógeno, el oxígeno, fácil calculamos su masa atómica. Ya dijimos que la del hidrógeno es de 1.008, la del oxígeno es de 16 y no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque tanto el hidrógeno como el oxígeno no poseen isótopos que sean estables. Sí, por ejemplo, del hidrógeno existe el deuterio, pero es radiactivo. Y ya quedamos, los átomos que son radiactivos se están desintegrando todo el tiempo. Entonces, en el siguiente concepto que vamos a ver, que es de masa atómica promedio, pues vamos a ver qué sucede con átomos, con elementos, perdón, que sí tienen isótopos, más de un isótopo que sea estable. Por ejemplo, el carbono. Si ustedes checan en su tabla, ya dijimos que el carbono 2 es el que se toma como referencia para todos los demás elementos. Y pues el carbono 12 tiene una masa de 12 UMAS. Pero si ustedes verifican en su tabla periódica van a ver que el carbono
Bueno, va a tener número atómico 6, tiene 6 electrones, ya lo sabemos, de esos 6 puede formar 4 enlaces, pero en su masa atómica van a ver que no dice 12, sino 12.01. Es una variación pequeña, pero es una variación. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Bueno, pues esta variación se va a deber a que muchos elementos tienen más de un isótopo estable, es decir, isótopos que podemos encontrar en la naturaleza, como ya les había dicho. Si tomáramos un puño de átomos de carbono, sí, la mayor parte va a corresponder al carbono 12, pero no todo. ¿Sí? Al carbono 12 nos va a corresponder cerca de el 99%. Para ser más precisos, el carbono 12 va a representar el 98.9. Este carbono va a representar el 98.9 de átomos que ustedes tengan en ese puño de átomos de carbono. Y va a haber un 1.1 perteneciente al carbono 13. En este caso el carbono 14 nos lo vamos a considerar, ya les dije, es inestable, todo el tiempo estos átomos se están destruyendo, se están desintegrando. Entonces, para calcular esta masa atómica promedio, pues se van a utilizar estos dos, los que son estables. E igual con todos los demás elementos que presenten más de un isótopo estable, se van a considerar. Entonces, ahí vamos a llegar al siguiente concepto, que sería masa atómica promedio. ¿Sí? Masa atómica promedio. ¿Qué es la masa atómica promedio? Bueno, pues la definición va a ser la siguiente. Es el promedio de la masa de la mezcla natural de isótopos de un elemento que sean estables, ¿sí? Como ya mencionamos, en el carbono sería el carbono 12, el carbono 13. A diferencia, por ejemplo, del hidrógeno, si tú agarras un puño de hidrógeno o un volumen X de hidrógeno, pues prácticamente el 100% van a ser átomos que tengan una masa de 1.008 UMAS. ¿Por qué? Porque los isótopos del hidrógeno no son estables. Está el deuterio y está el titrio, pero ambos se están desintegrando todo el tiempo. Entonces, en elementos como ya quedamos en el carbono, que si hay varios isótopos que puedes encontrar en la naturaleza, aunque sea en mayoría carbono 12, ya quedamos cerca del 99%, pero hay un 1%, si tú agarras un puño, va a haber un 1% de esos átomos que tengas en el puño van a ser de carbono 13. E igual se tiene que considerar para calcular la masa atómica promedio del carbono. Hay otros elementos donde las proporciones son más cercanas, por ejemplo el cobre. Ahorita vamos a ver el caso del cobre, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a checar qué pasa con el carbono. Con ese vamos a iniciar. Entonces quedamos que el carbono 12 es el más abundante, cerca del 99%. Habíamos dicho el carbono 12 va a representar el 98.9% de los átomos de carbono que observemos en la naturaleza van a pertenecer a este isótopo, al carbono 12. Y bueno, ya dijimos también, cada átomo de carbono 12 va a tener una masa atómica de 12 UMAS. Y tenemos también, mucho menos abundante, pero no por eso menos importante, tenemos al carbono 13. El carbono 13 va a representar solamente el 1.1% de átomos de carbono que observamos en la naturaleza. ¿Sí? Es muy bajo, pero igual lo tenemos que considerar. Y se sabe que cada átomo de carbono 13 tiene una masa atómica de 13.00335 UMAS. ¿Sí? Cada átomo de este carbono 13 va a tener esta masa. Entonces, para calcular la masa atómica promedio del carbono, vamos a recordar de nuevo el concepto. La masa atómica promedio, pues es el promedio de la masa de la mezcla natural de isótopos de un elemento, es decir, el promedio que hay en la masa del carbono 12 y carbono 13 que encontramos en la naturaleza. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues es una operación muy sencilla también, vamos a ver. Entonces, para calcular la masa atómica promedio, aquí está abreviado, masa atómica promedio,
Pues acuérdense, es el promedio de la mezcla natural de estos isótopos. Ya quedamos que el carbono 12 representa el 98.9% de los átomos de carbono que encontramos de forma estable en la naturaleza, y el carbono 13 representa solamente el 1.1%. Entonces, para calcular esta masa atómica promedio, lo primero sería pasar estos porcentajes a decimal. Muy sencillo, es una división, vamos a hacerlo. Bueno, aquí están las divisiones que hay que hacer, pueden ver, está sencillo. Pues sería dividir el 98.9% que representa el carbono 12 entre 100. Si hacemos la división vamos a obtener que sería 0.989. ¿Sí? Es el porcentaje expresado en decimal. Y la del carbono 13, que es 1.1% de la mezcla natural de estos isótopos. Si pasamos ese 1.1% a decimal, igual 1.1 entre 100, pues nos quedaría igual a 0.011. Está sencillo, es el primer paso para calcular la masa atómica promedio. Pasar los porcentajes en los que abundan estos isótopos en la naturaleza, pasarlos de porcentaje. Estos serán los porcentajes, 98.9 y 1.1. Vamos a transformarlos a números decimales, simplemente dividiendo entre 100. 98.9 entre 100 nos va a dar 0.989 y 1.1 entre 100 nos va a dar 0.011. Eso es lo primero que hay que hacer para calcular la masa atómica promedio de cualquier elemento. Pasar el porcentaje que representa X isótopo en la naturaleza, ese porcentaje pasarlo a decimal. El siguiente paso para calcular la masa atómica promedio es hacer esta operación. Ya tenemos nuestros porcentajes que eran de 98.9 y 1.1, ya los tenemos en decimal, 0.989 y 0.0011. ¿Qué hay que hacer? Vamos a sacar el producto de lo que sería nuestro porcentaje ya expresado en decimal por la masa atómica del isótopo en cuestión, es decir, acuérdense, el carbono 12 que pesa 12 UMAS representa el 0. O al 98.9% o 0.989. Esta multiplicación, el resultado, lo vamos a sumar al producto de esta otra, que es la masa atómica, pero del carbono 13, ya dijimos, que es de 13.0035 UMAS, y su abundancia, que era del 1.1%, ya en decimal quedaría 0.011. Bueno, entonces vamos a hacer ambas multiplicaciones. 0.989 por 12, este producto lo vamos a sumar a 0.011 por 13.0035, y así vamos a obtener la masa atómica promedio del carbono, ya considerando los átomos de carbono 12, que son los más abundantes, y los átomos de carbono 13, que son los menos abundantes, pero no por eso dejan de tener importancia para los cálculos estequiométricos. Si hacemos esta operación, vamos a llegar al resultado de que la masa atómica promedio del carbono es de 12.01 UMAS. Esto es el carbono. Y ahora sí, si van a su tabla periódica, pues así es como lo van a encontrar. Va a estar el carbono con su número atómico de 6 y ya sea arriba, abajo, por ahí nos va a marcar una masa atómica de 12.01. De ahí viene esa variación que habíamos comentado. No dice 12 porque, a pesar de que el carbono 12 es casi el 100% de átomos de carbono en la naturaleza, no es el 100. Existe el otro isótopo, carbono 13, y pues ya sacando el promedio, la mezcla natural, vamos a obtener que la masa atómica promedio del carbono es de 12.01. Y así se hace con el resto de los elementos que tengan más de un isótopo estable. Y algo similar, ya habíamos dicho, pasa con el cobre. Si vemos nuestra tabla periódica, vamos a ver que el cobre, bueno, tiene su número atómico 29. Y en la masa atómica vamos a ver que tiene 63.54 UMAS. Vamos a ver de dónde viene ese valor. Entonces, en la naturaleza vamos a encontrar que el cobre tiene dos isótopos estables, el cobre 63 y el cobre 65.
Para calcular la masa atómica promedio del cobre, pues tendríamos que considerar la masa atómica de cada uno de estos dos isótopos. Vamos a hacerlo. Primero, se sabe que el cobre 63 representa el 69.09% del cobre que existe en la naturaleza, y cada átomo de ese cobre 63 pesa 62.93 UMAS, es su masa atómica. Ahora vamos a ver para el cobre 65. El cobre 65 representa el 30.91% de todo el cobre que podemos ver en la naturaleza. Y se sabe que cada átomo de ese cobre 65 tiene una masa atómica de 64.9278 UMAS. Aquí nos faltó agregar la unidad, que son UMAS. Ahora sí, ya conociendo la masa atómica de cada uno de los isótopos y el porcentaje que representa en la mezcla natural que podemos observar, pues vamos a calcular la masa atómica promedio del cobre, que es la que podemos ver ahora sí en la tabla periódica de los elementos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero ya habíamos dicho, el porcentaje que representa nuestro primer isótopo, el cobre 63, habíamos dicho que el 69.09% del cobre en la naturaleza pertenece a este isótopo. Vamos a pasar este porcentaje a decimal, ¿cómo? Pues nada más dividiéndolo entre 100 y obtendríamos que ese 69.09 equivale al 0.6909 en decimal. ¿Sí? Hasta ahí está sencillo. Ahora vamos con el cobre 65. Bueno, ahora con el cobre 65, repetimos, si tomáramos todo el cobre de la naturaleza, veríamos que el 30.91% de esos átomos de cobre van a corresponder a este isótopo, al cobre 65. El paso que habíamos dicho es pasar de este porcentaje a decimal, como simplemente dividiendo entre 100. Entonces el 30.91% entre 100 nos daría en decimal, corresponde al 0.3091. Ya con estos datos, ya tenemos el del cobre 63 y el del cobre 65, ahora sí podemos calcular la masa atómica promedio. Entonces nuestra operación quedaría algo así. Aquí estamos hablando del cobre 63, recuerden, corresponde al 69.09%. Aquí está el dato ya pasado a decimal. Y cada átomo de ese cobre 63 tiene una masa atómica de 62.98. Hacemos este producto, esta multiplicación, y el resultado lo vamos a sumar a este otro producto. ¿De dónde viene este otro producto? Pues es el porcentaje al que corresponde el cobre 65. Habíamos dicho que el cobre 65 representa el 30.91% del cobre en la naturaleza. Ya pasado a decimal es 0.3091, y cada uno de esos átomos de cobre 65 pues tiene una masa atómica de 64.9278 UMAS. Hacemos el producto, ambos productos, hacemos la suma y vamos a obtener la masa atómica promedio, la que podemos ver ahora sí en nuestra tabla periódica. Entonces aquí nada más hay que recordar, este corresponde al cobre 63 y aquí tenemos al cobre 65, solo para que no lo perdamos de vista. Hacemos el producto y vamos a obtener ahora sí nuestra masa atómica promedio, que sería 63.547 UMAS. ¿Sí? Eso es lo que ya podemos verificar en la tabla. Viene entonces del promedio de los isótopos estables del cobre y su porcentaje en la naturaleza. Ya pueden checar su tabla, van a ver que en efecto el cobre es el número atómico 29, tiene 29 electrones, y van a observar que nos marca una masa atómica de 63.547. Ya vimos de dónde viene ese valor, viene de los porcentajes de los isótopos estables del cobre que tenemos en la naturaleza. De la misma forma, se puede hacer con cualquier otro elemento, por ejemplo, con el boro. El boro, aquí está el boro, lo podemos encontrar de forma estable en dos isótopos, boro 10 y boro 11. El boro 10 representa solamente el 19.78% de todo el boro que observamos en la naturaleza y tiene una masa atómica de 10.0129 UMAS. El otro isótopo del boro, el boro 11, es el mayoritario, representa el 80.22% de todo el boro que observamos y tiene una masa atómica de 11.0093.
Con esos datos podemos obtener entonces la masa atómica promedio del boro, la que vamos a observar en nuestra tabla periódica. Yo los invito a que, manera de ejercicio, hagan las operaciones correspondientes y pues procuren llegar a este resultado. El boro va a ser el número atómico 5, tiene 5 electrones y debemos obtener que su masa atómica promedio es de 10.81. Por favor, inténtenlo. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos aquí para resolverla. Y bueno, espero que este video les haya sido útil. Si les gustó, por favor compártanlo, suscríbanse y pues estaremos aquí en el siguiente video de la bitácora.